Ya, Fran, bienvenido. qué bueno, espero que Bien. la luz me acompañe, la luz del sol, porque estoy en Venezuela a las 6 de la tarde y ha llegado la neblina a un país caribeño, así que bueno, esperemos que me ayude Aquí eso, ya es de estoy noche, seguro que así será. Cristian. Ah, sí, Invierno uruguayo. maravilloso, maravilloso Uruguay. Maravilloso. Ya sabés de qué se trata porque estuviste en estas tierras viviendo, así que tenés noción de qué se trata esto. Bueno, ¿y cómo estás? Sí. Pues bien, bien, bien. Por supuesto, como siempre, agradado de hablar contigo y de hablar con la gente que te sigue y que nos sigue, porque bueno, vamos a estar transmitiendo tanto en tu cuenta como en la mía. Muy satisfecho con el trabajo que hicimos hace ya un mes, con los números hablan y bueno, con expectativas de que todo sea pues para bien de todos en este nuevo capítulo. Sí, sabés, Cristian, que he tenido muy buenas devoluciones de este encuentro que tuvimos. Me han preguntado, me han consultado y creo que ahora ya podemos estar armando como una comunidad para todos los que quieran llegar y como vos decís, ¿no? Sumando público, entre tu público, mi público, el que no es de ninguno de los dos, pero de pronto pueda empezar a llegar. Y como Sí, viste, como dicen todos, dar like, compartir, si te gusta, reconocer, y compartir también es una manera de reconocer que nos gusta, ¿no? Yo cuando veo algo que me gusta, lo disparo para todos lados. sí, yo creo que lo que más me entusiasma es hablar de los números. eh, Primero porque sé que tú sabes mucho de números y espero yo estar como siempre a la altura de ese saber tuyo. Y segundo, porque considero que los números deberían ser del manejo de todos, no solamente la manera cuantitativa, sino también la manera cualitativa, el conocimiento de la información que entra en los números, porque la verdad es que es un gran mapa, la numerología es un gran mapa que nos ayuda a llevar una vida con un camino mucho más concreto, directo y claro hacia nuestro propósito. Así que desde allí, Exacto. Desde ese entusiasmadísimo. lugar. Sabés, Cristian, que una de las consultas que tuve después de nuestro live, bueno, también diciendo que volvemos a estar en frecuencia 22 el Sí, día de hoy, estamos eligiendo esos días para seguir compartiendo. Sabés que te decía que una de las consultas que tuve fue, bueno, ustedes hablaron de números, pero yo, ¿dónde encuentro en mí esa información? mm, mm, Entonces, desde ese planteo me pareció interesante explicar. Cuando nosotros tenemos un mapa numerológico, una carta natal, transgeneracional, tránsitos temporales, base 22, 9 o 12, la que usemos, siempre tenemos un mapa que incluye muchos números para ver y para ver también cómo generan una dinámica y cómo se comportan entre ellos. sí, Pero me pareció que de pronto podíamos dar como una pequeña, como un pequeño dato, una pincelada, explicando que es solo una pincelada para que las personas de pronto empiecen a conectar. Desde ese lugar, a mí se me ocurre que lo podrían ver a través de su fecha de nacimiento, que es la manera más fácil. Entonces, yo puedo plantear una manera de verlo y de pronto tú podés plantear otra manera de verlo y claro, así entre los dos sumamos y bueno, y la gente que nos está escuchando, la manera que le resulte más fácil es la que puede usar. A genial. mí una manera como súper fácil que se me ocurre es sumar la fecha de nacimiento y sumarla de esta manera, dígito por dígito. Cuando llegamos al final de los dígitos, hacemos la reducción hasta tener un dígito dentro entre el 1 y el 9. Y pondría un ejemplo. Voy a poner el de mi cumpleaños, que es el más fácil para mí, para decirlo así sin mirarlo. Por ejemplo, yo nací el 12 de septiembre de 1962. Entonces yo sumaría 1 más 2 más 9, más 1 más 9, más 6 más 2. Ujú. Eso da 30. Y ese 30 estaría dando un 3 más un cero, que es un 3. Ok, Entonces yo revisaría, si yo fuera una persona que está mirando el live o mirando después el video, diría, ah, bueno, entonces yo tengo que ver sobre todo lo que están diciendo del número 3.
Bien, Sí, yo sí. lo podría explicar de esa manera para que las personas empiecen a conectar de a poquito y bueno, y vean aunque sea esa pincelada que les queremos mostrar. ¿A vos qué manera se te ocurre que lo pueden revisar? No, yo creo que dejémoslo como tú lo pones para no enredar a las personas que no saben numerología. Eh, Bien. y me parece maravilloso la parte más sencilla para hacer o para saber uno de los números más influyentes, más importantes de toda nuestra fecha de nacimiento y de todos los números que nos componen, pues es sumar dígito a dígito nuestra fecha de nacimiento y ese último resultado llevarlo también a un dígito. Es decir, si a mí, como me pasa a mí, mi número final Mm. da 54, pues 5 más 4, 9, y eso te hace ser, entre comillas, un 9. Bien, yo aclaro que usé la manera más simple de sumar. Se Sí, puede sumar de otras maneras. Por sí, ejemplo, yo cuando trabajo en Pitagórica sumo 12 más 9 más sí, 18, porque trabajo con otro formato. Lo que pasa es que eso explicarlo en base 22 para las personas que todavía claro, de pronto nos están escuchando es más entreverado. Entonces me fui a lo más simple que podemos hacer, que es dígito a dígito. claro, Por claro. supuesto, aclarar que la numerología es una disciplina muy completa, muy sabia, muy precisa, que cuando uno empieza a ahondar en ella, nunca termina de escuchar, de aprender, de ir buscando por diferentes caminos información, y es una disciplina que enriquece día a día y permanentemente. Entonces, bueno, desde ese lugar es que me gustaba como mostrar este concepto para que las personas no queden perdidas escuchando números que de pronto después no saben cómo asociarlos con ellos mismos. Sí, perfecto, Bien. maravilloso. Cristian, y habíamos planteado hablar como de las luces y las sombras de cada Sí, frecuencia. claro, 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 maravilloso. Entonces, te puedo dejar a vos en este momento para que de pronto des como esa pincelada de por qué una información de un número, una información que en este caso va a ser cualitativa, Sí, no vamos a tomar la cantidad, sino sí, la cualidad de la sí. frecuencia numérica, lo que esa cualidad expresa, porque esa cualidad uno puede decir que se expresa en luz o en sombra. Claro, a ver, usted entonces sacó su número a través de la suma de cada dígito de tu fecha de nacimiento y llevado a un solo dígito. Y supongamos que eso dio un 1. A ver, pero ¿para qué me sirve esto? Primero, porque pues la numerología es exacta, es decir, es un retrato exacto de lo que es usted, su estructura, su vida. Ahora, tenemos bloqueos, nosotros somos producto de pues la educación familiar, la educación social, la educación religiosa, un sinfín de cosas que nos empiezan a transformar cuando vamos creciendo y eso nos bloquean y a veces un número uno que en luz es un líder, una persona que es guía, una persona que es absolutamente creativo, creador, es responsable, es un proveedor, como energía es la energía del Padre, esa persona que está destinado de cierto lugar a guiar a otros por desconocimiento de ese potencial, podría entonces a través de su vida y a través de las cosas que suceden y a través de algunos bloqueos, colocarse en desarmónico y aparentemente ser todo lo contrario. Es decir, quizás crear desde algún lugar, en vez de liderar, crear codependencias. ¿Por qué? Porque quizás me dejo atrapar por mi ego. Desde otro lugar, ser un individualista, ser un orgulloso, ser un mandón, un tirano, un dictador, un tipo que está, mira, es por aquí, y se hace lo que yo digo Claro, y lo que más nadie... porque Ajá, dime. claro, porque sí, es como vos decís, entender que esa frecuencia se puede llevar a los extremos, Sí, entonces ahí transformarse en alguien que no manda o dirige con el liderazgo sano, sino se sí, transforma en un tirano. sí, También podría esa persona tener bloqueos y sentir que no cubre las expectativas, sí, sentir que se quiere desarrollar en un área y no se está pudiendo desarrollar, sentir sí, que no es capaz de llevar al plano una idea que tiene, porque no sí, se siente
capaz de su libertad y su autonomía para ejecutar en el plano de la materia lo que de alguna manera puede estar creando en el plano de la mente. Entonces, con todo un potencial y un desarrollo que puede hacer, no está pudiendo hacer porque quedó en su aspecto no lumínico de esa frecuencia que tiene de pronto en un sitio importante de la carta, de pronto en un sitio no tan importante, pero el uno marca el asiento de nuestro ego, marca nuestro yo. Entonces, aunque yo no tenga un número principal 1 en el número del alma, en la personalidad, en el sendero natal, en la expresión, bueno, en puntos claves, el 1 siempre está presente en mi vida y siempre está marcando esa energía que yo tengo que tomar para poder salir al mundo, para poder ejecutar, para poder accionar. Sí, e importante también del uno es que a mí cuando yo veo una carta que hay un uno, yo siempre ando indagando cómo es la relación de esa persona con su padre, porque para el uno es muy importante esa relación papá e hijo o hija y marca mucho. Dependiendo del lugar donde esté ese uno, puede ser una relación muy conflictiva en el cual invite a la persona a encontrar como lección de vida el perdón. O desde otro lugar también podría ser una relación idealista hacia el padre. Entonces ver el padre como un todo, como una persona perfecta, querer ser igual que el padre al punto de perderse su verdadero yo. De eso que vos decís es súper importante, porque como en nuestro aprendizaje de vida, papá es el maestro que nosotros elegimos como papá, cuando decidimos encarnar, que me va a mostrar el mundo. Entonces, nosotros en la carta, si bien no podemos ver al padre, podemos ver la percepción que la persona tiene de ese arquetipo. Si esa persona percibe ese arquetipo desde una visión tóxica, no va a poder conectar con esa fuerza y ese poder que tiene el uno para tomar esa energía y poder salir al mundo desde un lugar lumínico. Puede haber papás que se perciban abandónicos o que sean tóxicos porque de pronto tienen alguna adicción o porque no estuvieron. Acá también cabe agregar que a veces un papá, por ejemplo, se percibe como abandónico o como que no estuvo, y el papá estuvo, pero trabajaba mucho, trabajaba viajando, pero si ese niño en sus primeros 7 años de vida percibió y marcó una herida y se conectó con un dolor de que mi papá no está, después, cuando salga al mundo de adultos, si no, como decís vos, si desde el perdón, desde la comprensión, no sanó esa herida, le va a costar salir al mundo, le va a costar tomar la acción, tomar la dirección de su vida y todo lo que venimos hablando, ¿no? Sí, me gusta la numerología porque pues tiene que ver con otras vidas, tiene que ver con pensar que hay un mundo invisible, tiene que ver con pensar que existimos en otro lugar, y yo siempre soy de los que piensa que en ese otro lugar donde existimos, nosotros tomamos la decisión de elegir quién va a ser nuestro padre, y a través de esa elección, pues tener el aprendizaje necesario en esta vida. Entonces, desde esa responsabilidad, poder ver la relación padre-hijo y comprenderla de mejor manera para avanzar mucho más. Vos y yo tenemos la misma perspectiva en cuanto a la numerología y en cuanto a la vida. Tenía que hacer un programa, tenía que vivir determinadas experiencias cuando elegí encarnar en este plano, y ese papá que elegí es perfecto para desarrollar el programa de experimentación que tengo que hacer. Entonces, desde ese lugar y desde esa conciencia y desde esa responsabilidad que tomamos con nosotros, es, bueno, liberar todo lo que es por la culpa, por esto, por otro, porque fue así, porque fue así, porque no estuvo, nada de eso. Nada de eso, porque cuando tomamos esa conciencia, esa responsabilidad y ese desde el corazón saber que lo elegimos, es como que todo ese enojo que a veces conectamos se nos diluye.
¿Qué te parece si pasamos al 2, Cristian? Bueno, el 2, si usted hizo esa cuenta dígito a dígito y el resultado final le dio 2, pues usted es una persona romántica, usted es una persona que le gusta trabajar en equipo, le gusta ser solidario, un poco hasta poético. Sabes que el 2 a mí me refleja la luna y la luna tiene un lado oscuro, entonces pendiente esos dos con las emociones y con el misticismo. Los dos son muy místicos también, muy Con lo intuitivos. intuitivo. Sí. Ahora, ¿qué sucede si este 2 entonces está en desarmónico? Pues resulta ser que es probable que cree dependencia, porque la luna recibe la luz del sol y la proyecta. Entonces, la luna a veces, sin esa luz del sol, siente que no existe. Entonces, mucho cuidado esos dos con pensar que no existe porque no está el otro. Exacto. Em, sí. Sí, 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 te estoy escuchando. Ok, mucho cuidado también esos dos con dependencia también a sustancias, con dependencias emocionales, con dependencias en el trabajo, los workaholics, dependencia del trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con estar conectado de manera dependiente a algo puede ser un riesgo que cometan los dos si están en desarmónico, porque el 2, como le gusta estar para otros, a veces se pierde a sí mismo, a veces no ocupa tiempo para decir, ajá, espera un momento, a mí me gusta estar para otros, pero ¿y yo? Yo me doy, yo me doy amor, yo me brindo compañía, revisar eso y si la respuesta es sí, continuar y si la respuesta es no, pues entonces dar tiempo a uno para entonces Agre llenarse. claro. Es otro de los temas que puede conectar y que le puede dar sombra es la duda, la Sí, incertidumbre. sí, Y esa necesidad de estar conectado al otro, en realidad es estar conectado al uno. Y yo digo, el dos tiene que ser uno siendo dos. claro, Tiene que estar en su protagonismo, pero no queriendo copiar al uno o la energía del uno, porque el dos tiene que ser protagónico siendo la vasija, siendo el sí, contenedor, siendo el compasivo, siendo el que ama, el que contiene, el que comparte, el que puede decidir sin dificultad y sin dudas, ¿no? Pero, totalmente. y acá también podemos agregar que el 2 está en referencia al arquetipo de la madre. Sí, sí, Entonces, también ver cómo fue el vínculo que tuve con mi mamá, porque mm, mamá es la que nos enseña a amarnos. Entonces, si de alguna manera mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo, pero yo sentí o experimenté, si la persona experimentó que ese amor no fue suficiente o que no lo pudo vivir desde un buen lugar, sí, ¿qué le pasa de grande y de adulta? No sabe amarse. Y es como sí, vos decías, se brinda a los demás inconscientemente buscando ser amado o sí. amada. Entonces se olvida de sí mismo y no se cuida, no se ama, no se elige, no es indulgente consigo mismo y ahí se pone en ese lugar de que, bueno, si después no puede dar lo que no tiene. Y el Claro. 2 es un dador de amor. Y cuidar también el 2 eso de ser mamá de todo el mundo, porque bueno, eso es llevar mucha responsabilidad carga, ¿no? Muchas veces los Sí, dos son mamá de sus hijos, pero también son mamá de sus mamás. También puede pasar también eso, entonces tomar su puede. rol. Puede ser mamá de los esposos o de las esposas. Son mamá de sus amigos. Entonces, Uh esa -huh. energía está, es bonita, pero siempre bien administrada. Exacto, porque uno puede ser maternal, pero, o puede maternar a alguien, Mm. pero todo tiene una justa medida. Sí, Y a veces lo que pasa cuando se está desde ese lugar, desde la sombra, con la frecuencia del 2 son esas personas que dan mucho y mm, siempre están dándole a los otros y no se cuidan a sí mismas, dejan de cuidarse. sí, sí, sí. Y hay una realidad, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Cuando tengo que de pronto hacer entrar en conciencia a algún cliente o clienta, les digo, esto es como una fuente. De la fuente emana agua porque tiene un motorcito, pero si el agua que cae no vuelve a caer en la vasija, en el receptáculo, que el Sí, agua no vuelve a tener agua para salir, llega un momento que se agota. Y los dos, cuando están en sombra después de mucho tiempo, terminan agotados, dudando de todo. Un aspecto que pueden tener es el drama, ponerse muy mm, dramáticos, mm, ¿no? mm.
Ujú. Sí, sí, nosotros decimos en el Caribe noveleros. Noveleros. Sí. Acá podemos decir con histeriqueo Sí. también. Y los Cristiana. caballeros, los caballeros, perdón, dos, pues también reconocer su energía femenina es muy importante. Ah, es muy importante, Sí, sí. Bueno, cabe destacar que estas frecuencias las podemos vivir siendo hombres o siendo mujeres, sí. no importa, porque todos tenemos las dos frecuencias energéticas como componente yin y yang. Entonces, no es que el uno hablamos de señores y el dos hablamos de señoras. No, todas las frecuencias Así son mismo para es. todos. Así mismo es. Vamos a tratar de estar en hora hoy, así Sí. que vamos al 3. Bien, el 3 es el eterno Peter Pan. Es un niño toda su vida y puede tener 100 años y sigue siendo un niño. Son magnéticos, son bellas personas, encantadores. Su luz son muy inteligentes, muy mentales, son muy capaces a la hora de estudiar, eh, son muy buenos comunicando, aunque a principio de su vida les haya costado por timidez o por algún rasgo de bloqueo hablar, comunicarse, pero cuando lo desarrollan son estupendos comunicadores. Sirven de puente, son muy buenos como puente entre dos que no se hablan, entre polaridades, ellos están ahí, pueden servir para ese, digamos, ese comercio, ese lugar de encuentro entre ambos. Y el tema es que como sombra, pues mucho cuidado con que ese eterno Peter Pan no sea una persona que se niega a crecer y por negarse a crecer se queda en el aparato, se queda en el mismo ser toda su vida. Y por otro lado, el 3 tiene la capacidad de mimetizarse. No solamente se mimetiza con los números de su numerología, es decir, yo soy 3 con toda la suma de mi fecha de cumpleaños, de fecha de nacimiento, pero me mimetizo porque de repente mi primer número es 5, entonces soy un 3 medio 5, o es 8 y soy un 3 medio 8, sino que también se mimetizan con su entorno. Y eso les trae muchas consecuencias porque pueden ser desleales a ellos mismos. Me gusta utilizar una palabra que es muy ruda, pero que es necesaria, que es traicionarse a sí mismo. Mucho cuidado con traicionarse a sí mismo, porque entonces también después atraen personas que los traicionan. Y parece ser que el gran aprendizaje de los 3 tiene que ver con la palabra traición. Sí, qué palabra. Sabés que como el 3 en el 3 encontramos el arquetipo del niño, del artista, lo que vos decías es una gran realidad. El 3 empieza desde esa frecuencia, tiene la necesidad de agradar. Mm, Y atrás de eso viene la necesidad de ser aprobado. Entonces, como vos explicaste, se puede perder de sí mismo en eso, expresar solo lo que va a venir con una devolución de agrado del mm, otro. Me tienen que aprobar. Entonces, si fuera un artista el 3, ¿cuándo logra, creo yo, su punto de luz? Cuando expresa su arte sin importar que al observador le guste o no. sí, sí. Expresa, conecta con su ser interno y expresa. Por supuesto que al tener ahí la frecuencia del niño, también, como vos decías, ¿no? A veces les cuesta crecer, pueden Mm, quedar en un grado de inmadurez y ser eternos niños. Y por supuesto también desde el lado de la sombra tienen lo que tiene el niño, el berrinche, el capricho, la dispersión. Entonces vos empezaste hablando de esa frecuencia de una manera súper linda y a mí obviamente es un número que me encanta, pero le conozco las mañas y sí. las mañas son un poco duras porque Mm, distraen mucho. Y trabajar esa vulnerabilidad del 3 de decir, bueno, a ver, si a mí me gusta expresarme así y mi ser interno o mi corazón me manda desde este lugar, bueno, si fulano, mengana o sultano me aprueban, bien, y si no, también, porque de exactamente. último, como dice mi hermana del alma, no somos monedita de oro para que todos nos quieran. Claro. Lo que pasa que el 3, el niño, cuando en su instancia Mm, primaria, si no es aprobado por sus padres, si no lo mm, reciben, lo cuidan y lo contienen, se muere. sí. Entonces hay que despegarse. Una vez que el niño crece,
Después que papá y mamá hicieron su trabajo, el niño tiene que poder despegarse e ir hacia su propia expresión. Desde cierto Ese es lugar, el gran trabajo del 3, no sí, traicionarse a sí mismo. Esa palabra me gustó, me desde cierto gustó. lugar, Y acompañarse desde mi adulto papá, mi adulto, mi energía paterna y mi energía materna interna, acompañarme desde allí, abrazarme y crecer. Y yo te puedo decir porque vivo esa frecuencia y la vivo intensamente porque la tengo muy fuerte y siempre, hasta que uno no hizo ese trabajo de estar en el corazón de uno mismo, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Les gustará? ¿No les gustará? Voy a hacer esto porque queda conforme y después parece que uno hace lo que quiere, porque viste que el 3 tiene como una impronta muy Sí. impulsiva, muy de hacer, pero muchas veces desde el corazón no se hace lo que se quiere, a pesar de que parezca que uno está haciendo lo que quiere, uno elige lo que quiere en función de la aprobación del otro. Sí. Entonces, esto queda como muy camuflado y es muy importante que las personas lo puedan ver, porque Sí. al verlo libera muchísimo la presión. Sí, sí. Estaba yo en consulta con un 3 y él me contaba cómo cuando fue a la universidad, él quería ser psicólogo, pero su mamá quería la carrera de derecho, de abogado para él. Él estaba con la duda y peleó, él peleó, yo voy a ser psicólogo y hasta que la mamá le dijo, bueno, dale, pues, sé psicólogo, lo que tú quieras, ande, inscríbete. Cuando se fue a escribir, tenía las dos opciones y eligió derecho. Es más o menos, lo que quiero decir es más o menos es ese nivel de ser desleal con uno mismo, pero no por mala intención, sino porque quieren No, no, complacer el amor que les ha dado, que les han dado. exactamente. Yo lo que creo es que quieren tener la aprobación del otro. La Sí, aprobación puede ser por el amor o por lo que sea, pero esa necesidad de ser aprobado es fuerte a veces y por eso terminan siendo desleales con ellos mismos para ser leal a otro. así Y mismo. esto se ve mucho cuando estudias las fidelidades familiares, cuando ves en Mm, los linajes cómo a veces los 3 quedan como excluidos o quedan como muy despegados de lo que es el grupo familiar. mm, Entonces, ¿qué hacen? Dejan su creatividad, su expresión de lado para poder ser integrados al clan. claro. Son los grandes excluidos también, ¿no? Mm. Son los grandes excluidos del clan. Vamos al 4. Estos no son fáciles tampoco. No, para nada, ver para creer. Para nada. Bueno, Hermosos, tienen que estar, pero no son sí, fáciles. son maravillosos, ayudan a construir un mejor mundo, pero bueno, lidiar con ellos no es fácil porque son personas muy tercas, ya que ellos se crean una visión de mundo, a través de mucho estudio y mucha preparación, se crean una visión del mundo de a un punto que viene siendo así. Y entonces ven su mundo desde su cuadradito. Y tú le dices, pero ya va, y tú no has visto aquello. Y yo, no, es por aquí. Entonces, lo bueno de ellos, la luz, es que son unos grandes constructores, unas personas muy organizadas, van al detalle, encantadores para trabajar en un departamento de recursos humanos, porque van a poner a la empresa en el mejor momento a través del capital humano. Sin embargo, mucho cuidado con no pasar de este cuadrito y permanecer aquí porque el mundo cambia y ellos deben adaptarse al cambio del mundo. Y les cuesta tanto cambiar, pero tanto cambiar, que ponían un ejemplo en estos días que me encantó, que una pareja 4, cuando, cuando decide ser, cuando por alguna razón tiene que separarse, los 4 son de los que dicen, bueno, vamos a separarnos, pero seguimos viviendo donde mismo. Claro, Sí, porque ellos se hacen en ese cuadradito que vos decís, ellos hacen sus propios límites. sí. Entonces, yo a veces veo que para lograr esa estabilidad que necesitan, porque bueno, son la tierra, ¿no? Son la estabilidad. También como vos dijiste, yo lo recalco, sería
el colaborador perfecto, Sí. alguien que tenga un 4 bien instalado y bien fuerte, porque ayudan a resolver el caos con su planificación, con sus estructuras, con el orden, el arquitecto, ¿no? Sí. Pero a veces, cuando logran esa estabilidad hicieron sus propios límites y cuesta mucho sacarlos para que cambien el límite. A veces, viste, cuando mirás un 7, por ejemplo, que viene de un 43, esos 7 a veces son wow, porque el 3 Sí, tiene lo sí, que hablamos sí, y el 4 toda la sí, estructura. Entonces, fíjate, si a la voladura que el 3 puede tener, el 4 le da una estructura en coherencia y en luz, es una combinación sí. perfecta para brillar ese 7. Ahora, Ujú. esos 4 cuando... ¿Qué les pasa, creo yo? Que tienen miedo a perder la estabilidad. Sí, Entonces, una vez que la logran, quedan encasillados, sí. encapsulados. Y ahí hay otra Pueden ser los cosa. grandes controladores, ¿no? Sí, ahí hay otra cosa que es que son tan estables los cuatro, les encanta tanto la estabilidad y tienen ese miedo a perder la estabilidad que caen en el estancamiento, porque cuando algo es muy estable, pues no sigue subiendo ni baja, pero está así, nos quedamos estancados. Es un agua que se quedó estancada y el agua que se queda estancada se pudre. Sí, y ellos desde el lugar de miedo a no cumplir con las responsabilidades, a no cumplir con las normas, porque son muy estructurados, convengamos. Mm, ujú. Sí, No te sí, pasan una amarilla, sí, frenan sí, de golpe y el sí. de atrás los choca, pero Mm, porque son muy precisos en eso también, ¿no? Entonces, bueno, el consejo sería que aprendan a tener estructuras dinámicas. Nadie quiere que no se estructuren, sí, nadie quiere que no planifiquen, pero que entiendan que vivimos en un cambio constante y que poder tener esa visión de la estructura me sirve, pero la que hice hace 10 minutos o 10 días o 10 años, ya hoy no me está sirviendo porque hubo un tiempo que fue modificando las cosas mm, y además como ellos tienen esa energía, tienen mm. la capacidad de volver a hacer otra planificación Claro, y claro, no estancarse en la que hicieron un claro. día con de alguna manera. Sí, Y yo creo ahora los que, sí, que cuidar el control, que quieren controlarlo todo, porque ese control puede generar ansiedad. Entonces, cuidado con la ansiedad también los cuatro. sí, y yo creo que ese control a veces molesta a los demás por los límites, pero me parece que los que más sufren esos límites que arman son ellos mismos. Mm. Y viste que como esto es una de cal y una de arena, ahora vamos al 5 que wow, Bueno, sí, el 5 es Dora la exploradora. la gran revolución. Llegó el 5, salió de ese cuadro y entonces es una persona que le gusta aventurar, le gusta viajar, le gusta hablar muchos idiomas, muy bueno para comunicar, muy bueno para adaptarse, todo lo contrario del 4. Este se adapta, pero fascinantemente. De hecho, lo que más le gusta a un 5 es cambiar. Y cuando no cambia, se siente como incómodo. Una relación muy importante. Si usted está con una persona 5, intente hacer cambios, porque si no hace esos cambios, el 5 va a sentir que no está en donde tiene que estar. ¿Va a estar o Eh, frustrado o se va a ir? Así es. Entonces, el Mm. 5 realmente, por otro lado, es un guerrero que va hacia la vida, a aventurarse a descubrirla. Ahora bien, mucho cuidado porque el 5, como le gusta tanto la libertad y la ha trabajado, normalmente los 5 o en su infancia o en su adolescencia han tenido situaciones de opresión, de poder que los han encerrado y entonces ellos agarran como el valor de la libertad. Entonces, si yo esto no me lo calo más, yo quiero ser libre. O todo lo contrario, le dan tanta libertad que entonces descubren el libertinaje. Entonces Estás, quizás, ok, ok, te ok, fuiste, te porque yo escucho. decía, me quedé conversando y yo decía, los 5 quieren eso, se van, por eso te fuiste. Mira, Los si cinco me son grandes preguntas, escapistas. sí, obvio, son expertos. Y yo digo, si querés saber dónde vive un 5, libertad con independencia. Sí, total, Y total. el Entonces, qué personaje bonito. son exploradores, ¿viste? Y cuando
Cuando un 5 está en frustración es porque no puede vivir la experiencia, no puede ir a ese lugar nuevo que tiene que conocer, que tiene que sentir. Son muy conectados con lo sensorial. De ahí que en sombra, los vicios o los descontroles o los desaciertos creativos Sí. los viven mucho los 5, Sí, porque una cosa es probar algo a ver si me gusta y otra cosa es tomarme un litro, ¿no? Entonces, totalmente. depende de lo que sea. Si es agua blanca no pasa nada, pero si es whisky de pronto es peligroso. Entonces, ¿qué pasa con los 5? Los 5 muchas veces reprimen por el miedo de caer en excesos y en vicios. Porque de pronto, según la carta, puede haber una memoria que diga, ya estuve en ese lugar y ese lugar fue peligroso. Entonces, en este momento me voy a quedar sin avanzar. Sabes que yo tengo muy comprobado, porque lo pregunto en consulta, cuando tengo tengo 5 en las personas en lugares importantes, y son personas que le gusta, todo lo captan a través de los sentidos. Le gustan los olores, le gusta tocar. Cuando van a comprar una prenda, es nueva, pero igual la huelen, ¿viste? Son muy, muy súper sensoriales. ¿Me estás escuchando? Sí, Ah, perfecto. sí, te Perfecto. escucho. Y el 5 también son unas baterías andantes, son unas pilas andantes, tienen mucha energía. Entonces tienen que administrar Sí. bien su energía, porque no solamente son personas que pueden tocarte y darte energía, que la gente cuando anda con ellos dice, oye, pero es que, ¿para dónde vamos? Pero también se contagian los 5 con la energía de su entorno. Y si la energía de su entorno es medio turbia o medio negativa, también pueden entrar en esa energía ellos. Así que administrar muy bien la energía Sí. de los 5 y Ujú. aprender a comprometerse con ellos mismos. Creo que es una de las cosas que más les cuesta, es comprometerse con su vida, con su historia, de manera responsable para avanzar. Esa frecuencia viene a ser el cambio, viene a sacar al 4 de su estructura. Ujú. Porque después las personas, cuando van avanzando con los conceptos numerológicos, entienden que cada frecuencia sigue a la otra y la que viene, trabaja con la anterior. Sí. Entonces el 5 viene a mover, y lo que más le gusta es la aventura y el riesgo. Ujú. Y Son muy inteligentes. la libertad, Y por las supuesto. mujeres y los hombres 5 son muy libres en las relaciones y muy libres en la sexualidad, al menos que tengan bloqueos o unos principios allí, quizás Sí. religiosos, que no se los Ujú. permita, pero normalmente las personas, mujeres y hombres que tienen 5 en lugares muy fuertes, son de estas parejas que les gusta pues la aventura también y les Ujú. gusta el poliamor y le gusta no tener ataduras, sino bueno, vamos a ver, a experimentar de qué va esto. Claro, si hay un lugar donde se instala fuertemente la sensualidad y la sexualidad, esa es la frecuencia 5. Eso no Sí. quiere decir que cada una la viva. Todas las frecuencias viven esos aspectos también, y en todas está. Pero en el 5 tiene, creo yo, la máxima potencia. ¿Qué opinas? Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, los 5 que andan por ahí escuchando andarán así con el radar. Cristian, y vamos al 6. Pues vamos al 6. El 6, a mí me gusta mucho el 6, no solamente porque es el número del amor, y los 6 son personas que tienen mucho amor para dar, sino porque los 6 tienen que ver con la familia, son muy familiares. Los 6 son personas que no solamente están pendientes de mamá y papá, sino que cada vez que tienen una relación amorosa, ellos están muy pendientes de crear una familia con ellos. Y no solo eso, en sus amistades son su familia. En el trabajo ellos crean una comunidad familiar. Donde quieran que ellos estén, ellos van a estar pensando en cómo crear familia. Ahora bien, para mí el 6 tiene que ver con una palabra que también suena fuerte, que es crisis, porque el 6 le toca duro, es un movimiento difícil. Entonces, en sombra, el 6 vive una crisis en relaciones muy fuertes. Han venido a experimentar relaciones muy movidas que los van a llevar a los 6 a vivir
el aprendizaje para encontrar en algún momento el sano vínculo, al fin el sano vínculo, al fin un amor bonito y verdadero. Pero para llegar ahí, cuánto se sufre y cuánto se vive ese amor de manera intensa y a un punto hasta fanática, porque los 6 también tienen que ver con esa palabra llamada fanatismo, que es que se pierden por esa energía incluso a sí mismo. Los 6 son de estas personas que buscan y se visten del equipo de fútbol con chores, con camisa, con gorra, con zapatos. Es decir, se entregan totalmente, con mucha intensidad, con mucha pasión a las cosas y a los seres. Viste, Cristian, que en ese afán de pertenecer a esos grupos de afinidad que pueden ser familia o grupos de amigos, como vos dijiste, muchas veces, porque el tema que tiene el 6 como memoria de sombra es el abandono. Entonces, no pueden ser abandonados, no quieren ser abandonados. Entonces, muchas veces se ponen muy serviles. ¿Por qué? Porque son muy amorosos, pueden dar mucho, y cuando caen, vos hablabas dijiste una palabra que no te gustaba, que fue crisis. A mí la otra que tampoco me gusta, que suena muy fuerte, pero cuando hay desórdenes y cuando hay una sombra muy marcada en la frecuencia 6, se ve, es la manipulación emocional. Porque con tal de sostener esa armonía que necesitan, porque el 6 necesita belleza, necesita armonía, necesita estar conectado con lo artístico, con lo armonioso, entonces muchas veces manipula desde el lugar de que nada salga desde ese lugar. Entonces, de pronto hace cosas que nadie le pide, buscando esa armonía. Desde un lugar distorsionado, tienen la percepción de que lo hacen por los otros. Pero cuando vos les haces ver que en realidad lo que están tratando de sostener es su propia estabilidad, para que su emoción se mantenga en orden, preservada, y que no se distorsione su armonía, entonces ahí se dan cuenta de que sí, de que puede ser que algo de eso esté pasando. Pero viste que el 6 es la frecuencia del amor, es la frecuencia de la belleza. Vamos al 7. Bueno, Amo el 7. el 7 es de los números, creo que el más inteligente de los números, muy mental, es muy estudioso. Le gusta no solamente mucho aprender, sino le gusta mucho enseñar. Es como una condición sine qua non. Yo aprendo para enseñar. Es el número de la perfección, el número de la espiritualidad. ¿Cuál sería entonces su sombra? Pues que son obsesivos, pero ¿obsesivos con qué? Con todo, pero sobre todo con la perfección. Son muy autoexigentes, muy autocríticos, y eso exigen también a los demás. Entonces la palabra exigencia en el 7 está rondando por todos lados. Lo otro que tiene el 7 es que el 7 es un pequeño ermita. Entonces de repente se aísla y se separa del mundo. Es muy difícil entrarle un 7. Eso sí, cuando tú le entras a un 7 consigues un tesoro, porque allí hay no solamente sabiduría, sino una persona que independientemente de la edad que tenga, ha tomado tiempo para construirse y para generar un contenido en él como ser humano. Exacto, como vos decís, como ellos tienen esa memoria de la perfección, a veces pierden el rastro de que en este plano la perfección como tal no existe, por la dualidad en la que vivimos. Lo que existe acá es un ir moderando entre esa luz y esa sombra, entre ese positivo y ese negativo, tratando de transitar el camino del medio desde el mejor lugar. Pero tienen esa memoria del origen obsesiva y perfeccionista que a veces los pone poco empáticos. Sí. Porque viste que el 7 muchas veces cuando en sombra puede juzgar mucho porque es muy analítico. Entonces a todo le busca como el pelo al huevo, ¿viste? Sí. Y si no está empático, le cuesta comprender que si el otro hace algo diferente, puede no estar mal, simplemente es diferente. Lo que pasa es que un 7, como digo yo, no en una precisión muy estricta, vale solo lo que él hace.
vale solo de la manera que lo hace. Sí. Y a veces, mira, yo digo que esto es algo, es una percepción mía, ¿no? Pero si vos me decís, Gaby, ¿cuál es el número más difícil de tratar? Para mí es el 7. Sí. Es más que el 1 incluso. Ahora, cuando está en su lugar del corazón, ahí logró hacer su conexión entre lo que es el campo mental y el campo emocional, ahí cierra el circuito y se expresa de una manera impecable, ¿no? Sí. Pero a veces cuando entra en sombra se divide. Entonces, ahí tenemos o las personas que se van mucho para el lado espiritual y viven en la nube, o las personas sumamente racionales que viven en esa racionalidad que a veces es un poco tóxica, porque es todo mente, 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 mente. Entonces, pero cuando de esos extremos vienen y alinean, viste, el corazón con la parte mental, para mí ahí expresan maravillosamente, ¿no? Por algo se le dice el número de la claridad. Sí, y cuidado también los 7 porque normalmente ellos vienen a elevar la frecuencia del planeta. Tanto los 7 como los 9 vienen con un aditivo especial para mejorar este planeta. Lo que sucede es que cuando llegan aquí se sienten como el patito feo, como el raro, porque no comprenden la humanidad, no comprenden de qué va la gente, tienen otro sistema de pensamiento. Y eso hace que muchos de los 7 tengan una línea muy delgada con la depresión, entonces se deprimen mucho por no sentirse comprendidos. Sí, se van para adentro, a veces pueden no deprimirse, no entrar en la enfermedad, pero de por sí es como que no pueden expresar y se van para adentro y se callan, quedan como callados, empacados, Sí, sellados. sí. Ahora, cuando van a ese espacio interno que les pertenece, desde la meditación, desde conectar con el yo interno, es maravilloso. Y viste que también al 7 se dice que es el número puente entre las frecuencias más terrenales y las altas frecuencias que Sí, serían 7, 8 y 9. sí. Y el 7, hablando de él, es un número que da esa claridad. ¿Para qué? Para darle paso a la frecuencia 8, que es la Ujú, frecuencia de manifestación. ujú. Doy el Sí, sí. paso. Bueno, los 8, la energía 8 es la energía del éxito, de la realización, del logro. Qué buen número, ¿no? Porque además ellos vienen realmente a dominar el mundo material. Son ambiciosos, se trazan objetivos, trabajan con planificación y objetivos. Ellos van hacia allá. No es como el uno, que el uno tiene liderazgo, pero la verdad que el uno no le importa mucho ser líder, simplemente líder y ya. El 8 sí busca ser líder y lo va a lograr porque tiene una comprensión un poco más amplia de hacia dónde van las cosas. Son buenos para manejar equipos humanos porque tienen mucho donde mando. ¿Dónde está entonces la sombra de este número? Y es que como tienen mucho donde mando, esto lo pueden llevar hacia otro lado y se convierten en tiranos, en dictadorzuelos. Entonces se hace nada más lo que ellos digan. Se tornan muy materialistas Se torna muy también. materialista y el 8, al igual que tu explicación del 7, el 8 es un infinito pero vertical y eso es recojo de la tierra y llevo hacia la divinidad y recojo de la divinidad y llevo hacia la tierra y llego a un equilibrio divino. Esa es la búsqueda Exacto. real del 8. Lo malo es cuando está en uno o en otro. Nada más. Como es el número del poder, ellos tienen que poder administrar esa energía, como vos decís, la de la tierra y la del cielo, ¿no? Sí. Entonces, en esa administración pueden manifestar de manera perfecta, pero en equilibrio, por el poder que tienen. Si se salen de su equilibrio o quedan desempoderados, entonces son personas que no pueden manifestar, que sienten que no tienen el poder, o son los superpoderosos que terminan teniendo a otras personas bajo Sí. Su bota. bajo su ley, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría aclarar también que como el 8 tiene que ver con todo lo que es la materia, nosotros ahí vemos cuerpo físico,
enfermedades de pronto bulimia y anorexia, se pueden ver esas personas cuando hay sombras, ¿no? Esas personas muy preocupadas de su aspecto físico, no como el 3, que es desde un lado más frívolo, más desde la apariencia. El 8 Sí. lo tiene más desde un lado del músculo, el cuerpo, el físico. Entonces, bueno, también hay que revisar cuando están esas sombras cómo se manifiesta, ¿no? Cómo se manifiesta esa expresión. Sí, y estar muy pendiente el 8 porque como es competitivo también por su ambición, cuando está vibrando en bajo puede ser un competitivo desleal. Entonces, También. en búsqueda de su objetivo puede tumbar a otros. Sí, desleal y lo peor es que tiene con qué, porque Claro, tiene una gran inteligencia. claro. Y El 8 tiene, lo y tiene. cuando pone, y tiene una capacidad bien conectado de discernimiento y administración, que si Ujú. la utiliza para el mal puede ser letal, ¿no? A mí me gusta por eso un dicho o una frase que leí alguna vez que dice, el único poder real del ser humano es el poder de ayudar. Entonces, todo ese poder que sabe manejar el 8, si lo utiliza para ayudar, wow, se desprende. Bien. Y bueno, y vamos llegando Al al 9, último de la tirada, sí. el El, 9. bueno, ¿Qué número? el 9 A veces es pues difícil de vibrar el 9. hay quienes dicen que el 9 es un premaestro, es decir, es ya casi el rumbo al maestro, es una preparación para luego ser maestro. En fin, lo cierto es que el 9 es otra especie de extraterrestre que llega al planeta sin comprender mucho la humanidad, porque él viene como a transformar, a ponerle un granito aquí de energía a esto distinto, entonces se siente un poco raro porque él quiere salvar al mundo, él es un altruista, él quiere ayudar, él quiere cooperar, él quiere que todo mejore. Su pensamiento no es de su entorno nada más, su pensamiento es del planeta entero, cómo ayudar al planeta entero. Entonces, cuando se da cuenta cómo está esta humanidad, se deprime porque dice, yo no voy a poder con esto. Claro, y empieza con la utopía también, ¿no? Sí, sí. Porque, nada, mira, yo a veces cuando recién empiezo a dar datos de esta frecuencia le digo, bueno, imagínense un globo inflado con helio. Mm, Si no le ponen la tachuela a la mesa, el globo se se va, vuela. sí, 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 sí. El 9 tiene eso, ¿no? Mm, Después también desde su sombra, y si está mal aspectado, va a usar toda esa generosidad y ese altruismo para reclamar. sí, Y ahí es cuando tenemos el 9 que pasa la factura, ¿no? sí. Pero hay que comprenderlo, hay que tener esa empatía de saber por qué pasa eso. Aquí me toca de Porque muchos lugares porque yo soy 9. Mira, Cristian, ni hablemos de mi combo. Yo tengo 7 en casa uno, tengo 5 en expresión y 9 en personalidad, así que Imagínate. imagínate. Así Bueno, estoy acá y con los bueno, cachetes rojos. ahí Mira cómo estoy. andamos. Ahí andamos. Entonces, la persona que le dio esa suma número 9 tienen que tener también muy claro que hay que aprender a cerrar ciclos. Normalmente el 9 siempre está mirando el pasado, conectado con el pasado y tiene que aprender en la vida. La vida le va a enseñar cómo, eh, Sí, por cosas buenas o por trancazos, le va a enseñar, mira, hay que aprender a decir, ya basta, ya lo pasado, pasado, vamos hacia adelante. De aquí en uno de, adelante. sí, uno de los grandes desafíos también es trabajar el desapego. Sí. Desde lo que vos decís, manejar el desapego, manejar ese soltar, Mm, también entender que ellos dan por naturaleza sí. y cuando se da por naturaleza y dan desde la frecuencia del amor y dan desde el corazón, entonces si de alguna manera están esperando algo, están salidos de la frecuencia. La Sí. frecuencia del 9 es dadora por naturaleza, altruista por naturaleza y Sí. desapegada por naturaleza. Es el exacto ejemplo del amor incondicional. El 9 ha Exacto. desarrollado en sus vidas pasadas el amor a tal punto que en esta ya tienen la fortaleza, digamos, si la palabra es fortaleza, de comenzar a trabajar el amor incondicional. Incondicional. Dar por el placer de dar. Sí, pero viste, Cristian, que este plan cósmico está tan perfectamente diseñado que
tenemos que hacer igual la reconexión con todas las memorias que tenemos. Sí, 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 sí. Y en esa perfección es un plan exigente, es un plan que nos pone al límite para ir a la luz de la frecuencia, para ir al punto medio, al camino del medio. Nos lleva siempre contra las cuerdas. No elegimos el trabajo, porque en un momento parecería que como se eligió, dijimos, lo elegimos fácil. No, en realidad no lo elegimos tan fácil. Sí, es verdad, es total. Estoy de acuerdo. De hecho, una de las cosas que los números me están enseñando es que ese mismo número que te da estas virtudes, precisamente en esta misma vida, vas a sentir como que no las tienes, vas a sentir como que debes aprenderlas. Es como reafirmar eso, esa energía o esa frecuencia con la que viniste. Primero tienes que reafirmarla y luego entonces ya exponenciarla, entregarla. El tema es que cuando encarnamos, nos separamos. Entonces, al separarnos de todo, vemos todo esto como ajeno a mí, ¿no? Ajeno a nosotros. Entonces nosotros, cuando realmente entramos en esa conciencia de que esto no lo tengo que tomar, esto no lo tengo que ir a comprar, esto lo tengo que activar porque es mío y me pertenece. Sí. Yo no tengo que ir a comprar comunicación al supermercado. Yo tengo que prender mi chip y expresar y comunicar. Sí. Y eso es algo que a veces nos cuesta tomar conciencia de eso. Por eso somos los dos tan apasionados de la numerología, porque la numerología es una disciplina que nos muestra enseguida todo el potencial que tenemos. Nos muestra ese potencial, pero también nos muestra las sombras y nos muestra las vulnerabilidades. Entonces, es mucho más fácil salir de un espacio apagado cuando vos sabés dónde está el interruptor de la luz. Porque no tenés que ir un rato buscando a ver cómo haces para prenderla. Vos sabés, uy, se apagó la luz. Es como cuando te pasa en tu casa. Se apaga la luz, pero vos sabés dónde está el interruptor. Vas directo y la prendés. En cambio, cuando nosotros nacemos y nos desconectamos, quedamos perdidos en este limbo que tenemos ese interruptor, pero también a veces nos lo ponemos un poquito más difícil y tenemos que ir tanteando a ver dónde está el interruptor. La numerología, vos lo sabés, pues sos un apasionado igual que yo, nos dice dónde está la llave. Sí, sí. Y vamos derechito. Y es bonito porque cuando se conoce la numerología, entonces, y eso hace que uno tenga una experiencia de autoconocimiento, porque vas recorriendo tu camino a través de conocer los números y entender las señales de esos números, conocer tus vibraciones y entender cómo son tus vibraciones en armonía o desarmonía, en luz o en sombra. Lo bonito entonces es en comenzar a observarte. Y observando te dice, ajá, aquí está Cristian de nuevo, en esta vibración del número que no es tan bonita. Ya me estoy observando, entonces se me hace más fácil conseguir el switch para reconectarme con el mayor potencial de este número, de mi número. Mira, Cristian, mi numerología, no te puedo decir las veces que la tengo hecha. ¿Por qué? Porque entiendo que cada vez que evoluciono un poquitito, cambio mi percepción. Sí. Entonces, muchas veces yo digo, voy a revisar esto, reviso un número, y no voy a un cuaderno que la tengo hecha desde el año 2007, la hago de vuelta en el momento, y voy a ver algo que de pronto, claro, mira, si yo tengo esta combinación acá, esto es lo que está de pronto haciendo que yo hoy tenga este conflicto. Porque también hay que entender que todos los números que forman nuestra carta y nuestro mapa son como si fueran luces que se prenden y se apagan, según están en sombra o están en luz. Entonces, de pronto, ponele que yo tengo una combinación, casi todos vos sabés que tenemos como 5 números más activados que no tenemos los 9 números súper activados, tenemos 4 o 5. Entonces, imagínate, de pronto se me prenden el 3 con el 5, ¡ping! Eso hace un estallido de luz. Pero de pronto el 3
9 se apaga y se prende el 7. ¡Ah! Otro estallido de luz. Entonces, ese ping-pong que van haciendo esas lucecitas que se prenden y se apagan, es lo que van armando la frecuencia y la energía que nosotros vamos a ir transmitiendo en el proceso de vida. Sí, y buscar también, porque a veces me ha pasado que yo, pero bueno, vale, yo ando como, o sea, yo sé que yo tengo algo aquí de 4, ¿dónde está este 4? ¿Dónde está este 4? Y buscarlo, y te aseguro que lo encuentras, te lo encuentras porque se siente, cuando uno tiene una energía numérica, que tú sacas tu número y tú dices, pero no está. Entonces, fíjate que hoy hago consciente para que tú veas que mi número que hace 954, ahí está el 4. Ahí está el 4. Ahí está el 4 y ahí está el 4 con ese 5. Sí. Uno luchando por tener el control y el límite y el otro cinchando para... Me voy a hacer el live en el parque. Y esa es mi vida absoluta. Y créeme, que aunque lo he visto 1000 veces, hoy lo estoy haciendo consciente de una manera que digo, wow, claro, pero si aquí está esta lucha de este 5 con este 4, y por eso es que yo siempre ando en esta dualidad de libertad y de estructura, libertad y estructura, ¿correcto? Yo soy una persona que de pronto aparento como estar muy plantada en el mundo y todo, pero hoy vos decías algo que me hizo también clic a mí, porque fíjate que el 7 cuesta y yo lo tengo en casa 1, entonces no lo tengo como un número importante dentro de mis números principales, pero es la energía que viste mi parte egoica. Claro. El otro día yo estaba en una clase y estaba dictando la clase y en un momento digo, pregunté otros números porque mi cabeza en la dinámica de la charla dijo, yo estaba observando, ¿no? Estaba dando una devolución y de pronto dije, a ver, que me digan los números que no estoy viendo, porque como era clase estábamos trabajando con un sector de la carta, ¿no? Porque yo dije, ¿dónde está el 7? Dije yo, te juro. Sí. Y en un momento pregunto los datos y lo encontré. Porque muchas veces está en eso que estamos conversando, ¿no? Poder ver dónde puede estar la sombra, dónde puede estar el conflicto. De pronto a mí me cuesta ser un poco empática con ese 7 en casa 1. Entonces, sabiéndolo, trato cuando pasa alguna situación, el primer impulso de pronto es reaccionar desde ese lugar de mirar las cosas desde un lugar perfecto. Pero como lo tengo trabajado, enseguida me bajo de esa posición, porque viste que uno lo que tiene en más cantidad es lo primero que sale. Entonces ahí bajo de ese lugar y digo, a ver, voy a ver dónde está la herida de esta persona. Entonces, cuando me pongo en el lugar del otro, enseguida relaja y baja de ese protagonismo, ese 7, que yo a veces digo, ojalá yo hubiera sabido esto que sé hoy hace 30 años. Claro. Te puedo asegurar que mi vida hubiera sido distinta. Pero bueno, uno tiene que ir, las cosas maduran cuando maduran. Yo creo que la verdad, soy ferviente, no sé si se dice, pero creyente de que las personas, así como van al odontólogo, van al internista, al médico internista, deberían ir a un numerólogo para que le plantee de manera profesional cuál es su mapa de vida y cuáles son los distintos caminos y las distintas energías que va a manejar para llegar a su propósito. Y que además, así como se va al médico anualmente, también vaya al numerólogo frecuentemente para ver cómo va ese camino y apoyarse en esa guía, porque la numerología es un perfecto mapa que nos lleva hacia nuestro máximo potencial. Así que invito a todas las personas que nos están escuchando y viendo que por favor, ya sea con mi amiga Gaby o conmigo, a través de nuestras redes nos contacten y pues, o con cualquier otro numerólogo. Cualquier otro, el que sea. Sí. Mira, Cristian, yo creo que ya conté la experiencia. A mí la numerología me hizo puff en el año 2000 en Chile, cuando me atendí con un numerólogo y yo dije, ¿cómo este hombre sabe todo? ¿Sabés lo que era todo? Bueno, me dijo hasta cuándo me iba a divorciar. Con eso te digo todo. Todo. Fue perfecto. Y ahí a mí me quedó sembrada la semilla hasta que en el 2007, cuando apareció un curso, bueno, empecé.
pero es como vos decís. Por ejemplo, yo consulto, no consulto numerólogos, pero consulto, por ejemplo, astrólogos. Y yo Mm, mi carta astrológica la sé al dedillo, pero todos ok, los años consulto mi carta, mi revolución solar. ¿Por qué? Justamente porque, como vos decís, vamos a la numerología. La numerología nosotros podemos estar dando toda una información de lo que sería base, la carta base, pero están los tránsitos temporales, que es lo que se llama numerología predictiva, que sí. me está diciendo a vos, a mí y a cualquier persona qué está pasando hoy, qué está pasando en determinados periodos de tiempo, qué está Ujú, pasando durante el año que estás ujú, transitando, y eso que está pasando en ese tránsito temporal va a ir directamente a tocar la carta y va a sí, decir, bueno, a ver, esta energía disponible se está dando ¿para qué? Para que vos actives este sector de tu carta natal y trabajes con eso. Muchas veces, como no lo saben las personas, andan peleando por la vida con determinada cosa. Mira, a mí me pasó, voy a poner este ejemplo rápido, en el año 2017 yo venía de un viaje y imagínate, quería seguir viajando al otro año. Tanto así que venía con la efusión, ceñé un viaje. Todo se empezó a trancar, todo. Entonces en un momento dije, acá está pasando algo. Reviso mi carta y estaba en un año personal 4. claro, claro. Te digo, hasta en ese periodo hasta tuve problemas de columna. Mm, claro, imagínate, toda la Quedé estructura. toda la estructura, Sí, porque parece que nosotros de pronto hablamos de números y está tan ligado a nuestra esencia, a nuestra vida, a nuestras experiencias. sí, Y bueno, cuando yo llegó un momento que todo estaba tan trancado, tan todo, mi tema de columna, etcétera, dije, voy a revisar mis tránsitos. Reviso mis tránsitos. Cuando los vi, dije, Gabriela, cancelé el viaje y empecé a atender toda esa mm, frecuencia 4 que era la que me llevaba a poner, a acomodar estructuras de vuelta, a ver mi planificación de vida otra vez. Entonces, y ahora estoy en un año 9. Pero esto fue, fíjate, hace 5 años. Pero cuando revisé mi carta, entendí perfecto que lo que me estaba pasando no era sí, un problema, que lo que estaba pasando es que yo estaba queriendo vivir una experiencia en otra frecuencia sí, y no sí, en sí, la sí, frecuencia que tenía para transitar. Esto es como ponerse lentes de sol si está lloviendo. Si está totalmente. lloviendo, agarra el paraguas. Y si sale el sol, ponete los lentes. Entonces, la numerología es sumamente precisa para marcarnos y para ayudarnos a hacer todo esto. Y a vos se te está acabando el sol, Cristian. Sí, se me está acabando ya la luz del sol, tengo una luz artificial y además hay niebla, así que pues como te dije, gracias por invitarme una vez más, encantado de participar y de conocer a tus seguidores y pues que los míos también se involucren. Y bueno, nada, con ganas de volver a hacer otro live contigo y hablar de estos temas de numerología que tanto nos apasionan. Mis redes, arroba Cristian Bartoli con K, Cristian Bartoli, y pues ahí me siguen y pues también conversamos. Bueno, a mí me encuentran acá, en mis redes está mi teléfono, que está todo, y después tengo el canal de YouTube que es Numerología y Conciencia, que estamos subiendo todos estos encuentros. Sí, Cristian, ¿nos encontramos el 22 de vuelta? claro que El sí. 22 frecuencia, para 22 seguir frecuencia. construyendo para un plan mayor. Seguro, me encantaría. Ahí lo conversamos Seguro, y damos una vemos un tema, sorpresa interesante para las personas que nos agarramos un ven. tema y lo desarrollamos. Así Seguro. que el mes próximo, en Frecuencia 22, nos estamos encontrando con Cristian Bartoli, al que te quiero mucho, Cristian, a Ay, te pesar de, quiero, no sé, debe gracias. ser del alma, y estoy sumamente agradecida que Sí, estés haciendo estos encuentros conmigo, porque en realidad estos no son tus encuentros conmigo, esto es a la par. Vos y yo estamos difundiendo qué un lindo, arte y una ciencia. qué lindo. Y que viven los números y que los números sigan hablando. Exactamente. Mirá cómo estoy, manzanita colorada. Chao, un Se me placer. activó. Nos vemos Un pronto. beso. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Recuerda grabar esto. Sí, sí. Veremos cómo sale. Veremos, veremos. Ahora cierro y rezo. Vale. Chau, chau.